Saludos, mi nombre es William Antonio Reyes y junto a Dionisio les hablaremos sobre objetos persistentes, o más bien, exprimir objetos persistentes para .NET XPO. Utilizando XPO se puede crear aplicaciones compatibles con múltiples sistemas de base de datos, como son Access, SQL Server, SQL Azure, MySQL, Oracle, Postgres, entre otras, sin tener que realizar algunos cambios en su código. Dentro de sus principales características, podemos destacar el sistema de cartografía relacional de objetos transparente y controlado. Mediante el uso de .NET Reflection y atributos introducidos por XPO, se puede asignar las propiedades de objetos de negocio a tablas de base de datos relacionales. Las asociaciones de objetos, como son uno a uno, uno a muchos, muchos. La agregación y la herencia son totalmente compatibles. Generación de clases persistentes. XPO puede generar clases persistentes que replican la estructura de la base de datos especificada. Esto permite una fácil transición en las bases de datos relacionales transicionales a los objetos persistentes de Express. Consultas de objetos. Puede especificar los criterios de recuperación, clasificación y filtrado mediante la sintaxis directa del objeto. También se admiten consultas link con controla objetos persistentes. Tenemos que la clase XPreview puede consultar combinaciones arbitrarias de valores calculados y agregados del modelo de objetos. Se puede utilizar con enlace de datos, proporcionando una buena alternativa para situaciones en las que es necesario optimizar el consumo de memoria y la velocidad. Soporte avanzado para esquemas de base de datos. P-Base Object puede servir como una clase base para objetos persistentes, lo que le permite asignar dichos objetos a una base de datos existente sin tener que realizar modificaciones en la estructura de la base de datos. Restricciones e índices personalizados. Los atributos de metadatos avanzados permiten especificar restricciones de índices de base de datos para propiedades o campos persistentes. Validación de integridad de base de datos. XPO mantiene la base de datos subyacente actualizada e integrada automáticamente, a menos que se desee desactivar esta funcionalidad. Para terminar con mi parte, quiero destacar que XPO Profiler es una herramienta que te permite mirar bajo el capó de XPO y evaluar cada llamada al método de session y la solicitud de base de datos ejecutada en tus aplicaciones. Ahora lo dejo con mi compañero Dionisio, que le hablará sobre comparación de clases XPO entre otros. Pueden derivar tu objeto persistente. Entre ellas son la export base objeto, export live objeto y export custom objeto. El export base objeto sirve como base para clases que representen objetos persistentes. El export base objeto admite automáticamente la concurrencia optimista función. Si no se requiere esta función, se puede utilizar el export live objeto clase en lugar. También el export objeto proporciona una clave de número entero autogenerado mapeado en campo OID. Tenemos export live objetos que declara un objeto persistente. Se puede utilizar el export live objeto clase como un asesor para el objeto. El export custom objeto
implementa la EPOD objeto y proporciona una definición clave personalizada. Derivar de cualquier clase habilita automáticamente varias características EPOD para su objeto persistente. Por ejemplo, al crear un objeto persistente derivando la clase EPOD base objeto y EPOD custom objeto o EPOD objeto, se aplica automáticamente un Optimity Load Attribute. Esto permite la función de bloqueo optimista. Si su clase persistente deriva de la clase apply objeto, las características de bloqueo optimista están deshabilitadas. Tenemos el apply objetos, es el diseñador de herramientas de creación de perfiles específicos para aplicaciones empresariales basadas en EPOD. El objetivo principal del generador de perfiles es ayudarle a encontrar cuellos de botella de rendimientos y problemas de código, como intento de acceder a una sesión desde diferentes subprocesos o ejecutar solicitudes a través de capas de datos inadecuadas. A diferencia de los perfiladores de consulta, SQLite de datos de servidor EPOD Perfis realiza un seguimiento de eventos EPOD internos. Por lo tanto, además de las ejecuciones de consulta SQLite, los eventos internos, como la llamada método de sesión, se rastrean. Una nota que es por perfil, no perfil de servidor de base de datos en sí, sino EPOD utiliza herramientas especializadas como SQL Server Profiler para perfilar el servidor de base de datos en sí. Tenemos el sistema de base de datos compatible con EPOD. EPOD admite múltiples sistemas de base de datos si desea conectarse a una base de datos determinada o persistir su objeto en esa base de datos. Todo lo que necesita hacer es utilizar el adaptador de almacén de datos EPOD correspondiente. El EPOD implementa los proveedores de base de datos MAccess, MSQLite Server y MSQLite Azure. EPOD admite 14 motores de base de datos. Una nota es que EPOD no admite tabla con clave o índice de varias columnas compuestos en bases a datos ACES para evitar excepciones al conectarse a base de datos ACES que contienen esta tabla. Utilice claves o índices de una columna. Tipo de datos compatible con EPOD. EPOD admite la asignación de un conjunto fijo de tipo de datos .NET Framework, siempre fuera de la caja. ¿Cuándo y por qué EPOD amplia el esquema de datos de base de datos? Persistent Object for.NET presenta una capa intermedia entre el código de la aplicación y la base de datos. Proporciona una interacción entre ellos en forma de consulta. Insert Select Undo Delete. A la base de datos funcionalidades adicionales tales como concurrencias optimistas, mapeo de herencias y eliminación de objetos
diferidos y soporte para las relaciones Manning y Tom Manning, simples, instruidas por Xbox. Esto es todo por nosotros, esperemos que les haya gustado la participación del temas. Muchísimas gracias.